Me llamo Verónica y tengo 36 años. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, mi madre me llamó para decirme que este año no era bienvenida en la mesa, porque mi hermana no quería drama. Esa es la palabra que usa mi familia para mí. Drama. No la mentira que ha colgado de mi nombre 3 años. No el dinero que todavía me deben. Solo yo. La silla problemática de la mesa. No discutí. No lloré por teléfono. Pero el lunes antes de la cena, me paré en el mostrador de una oficina postal en mi pequeño pueblo de Ohio con 4 sobres planos y una fila de gente detrás de mí. Lo que había dentro incendió los teléfonos de mis padres antes del atardecer. 68 llamadas perdidas para las 9 de la noche. Y lo que dije en mi propio porche a medianoche, ninguno lo vio venir. Menos que nadie, mi hermana. Bienvenidos de nuevo a Historias de Calma, donde las mujeres calladas por fin dejan de pagar la paz de otros. Si alguna vez te llamaron difícil solo por decir la verdad, aquí tienes tu lugar. Deja un comentario y suscríbete, porque historias como esta nunca terminan donde la familia cree que van a terminar. Llegó a las 7 de un domingo, mientras yo cuadraba la nómina de un cliente en mi mesa de cocina. Mi madre tiene una voz especial para los mandados desagradables. Plana, brillante, ensayada. La usó cuando el dentista me encontró una caries a los 9 años, y la usó ahora. Cariño, sobre el jueves. Bro que organiza este año y ha estado bajo mucho estrés, y no quiere drama en la mesa. Así que todos pensamos que sería mejor que te quedes en casa esta vez. Miré la hoja de cálculo frente a mí. Los números son honestos. Si una columna no cuadra, te lo dice a la cara. ¿Que me quede en casa? Repetí. Mamá, ¿qué drama traería yo? Dime una sola cosa que haya hecho en alguna fiesta. El silencio se alargó tanto que pude oír la televisión de fondo. Un programa de concursos, aplausos subiendo y bajando como el clima. No nombró nada, porque no había nada que nombrar. Lo que finalmente dijo fue: mantengamos las cosas en paz. Verónica. Toda la constitución de mi familia resumida en una frase corta, ratificada mucho antes de que yo naciera. Después, más suave, como si me estuviera haciendo un favor, añadió. Y no conviertas esto en lo otro. Es acción de gracias. Colgó antes de que pudiera preguntarle a cuál otro se refería, porque en mi familia había 2 cosas, la que todos susurraban sobre mí, y la que nadie decía en voz alta jamás. Un pequeño asunto escrito en un papel notariado, guardado en la caja fuerte de mi oficina, con la firma de mi padre al pie. Una de esas cosas arruinó mi nombre. La otra estaba a punto de arruinarles la noche. Soy contadora pública. Tengo un pequeño despacho de 2 personas en Maple Falls, Ohio. Mi nombre en el vidrio, mi asistente Jess en la recepción, 15 temporadas de impuestos a mis espaldas. Nadie me regaló nada. Clases nocturnas mientras trabajaba a tiempo completo, despacho propio a los 29, casa pagada a los 34. Yo redondeo al dólar más cercano. Mi familia redondea a la mejor historia. Hace 4 años, el corazón de mi padre falló en un estacionamiento. Bypass triple, 11 días internado, y una pila de facturas sobre una hipoteca que habían dejado de pagar en silencio. Para octubre, el banco ya hablaba de embargo. Mis padres nunca me pidieron ayuda directamente. Solo hablaban de perder la casa, en voz alta, en mi dirección, hasta que hice lo de siempre. Vacié mis ahorros y les extendí un cheque de $52,000. Y porque soy quien soy, lo hice como corresponde. Pagaré notariado, interés modesto, 400 al mes. Mi familia se rió de eso durante un año. Solo a Verónica se le ocurre hacerles firmar papeles a sus propios padres. Pero mi padre lo firmó en mi mesa de cocina, con sus lentes de leer puestos. Y durante 13 meses los pagos llegaron. $400. El primero de cada mes, puntuales como un metrónomo. 13 pagos. $5,200. Después, hace 3 inviernos, los cheques simplemente dejaron de llegar. Y nadie en mi familia volvió a mencionar el préstamo. Deberías preguntarme por qué dejaron de pagar. La respuesta tiene un nombre. Empieza con mi abuela. La abuela Elena, madre de mi madre, fue la única persona en mi familia que alguna vez me miró como algo más que un departamento de servicio. Pasó sus últimos 4 años en Los Robles, una residencia a 2 pueblos de distancia, decisión suya, tomada con la espalda recta.
No estoy audicionando para ser el mandado de nadie, nos dijo. Le temblaban un poco las manos, así que me pidió a mí, no a mi madre, no a mi tía Pilar, que llevara su poder notarial. Eres la única de esta familia que sabe leer un estado de cuenta sin mover los labios, me dijo, y se rió hasta toser. Cada acción de gracias de mi vida adulta, cocinaba el pavó en su molde de hierro, pesado como una tapa de alcantarilla, curtido por 50 años de su cocina. Me lo entregó frente a todos el año en que sus muñecas ya no le respondían. Otros brindaban, yo abría la puerta del horno. Amaba mi parte del trato. Un noviembre, mientras yo bañaba el pavó, vio a mi madre reorganizar la mesa por tercera vez y me dijo, solo a mí, en voz baja. No le debes a nadie un lugar en la mesa, cariño. Recuérdalo. No la entendí entonces. La guardé como se guarda un recibo que uno cree que nunca va a necesitar. Su chequera vivía en una pequeña caja fuerte en Los Robles, y entraba y salía firmada en recepción, porque yo insistí en eso también. Recuerda la chequera. Importa más que cualquier otra cosa en esta historia. Hace 3 años, en septiembre, me senté a cuadrar los estados de cuenta trimestrales de la abuela, como cada trimestre. Las columnas no cerraban. Las corrí 2 veces, después una tercera con marcador amarillo, y el estómago se me heló. $9,400 habían salido de su cuenta en un solo verano, una serie de cheques de su chequera personal, ninguno mío, ninguno con factura correspondiente. Hice lo que le diría a cualquier cliente, lo reporté al banco esa misma tarde, llamé a mi madre y a mi tía Pilar, ofrecí traer a un contador independiente, y puse copias de los estados de cuenta en una carpeta para cada una. Quiero que notes algo. Yo encontré el dinero faltante. Yo lo reporté. Yo fui la única que hacía preguntas. Y en la reunión familiar de octubre, en la sala de mis padres, vi como todas las miradas se deslizaban hacia la única persona con el poder notarial. Entonces mi hermana Brooke, sentada en el brazo del sillón de mi madre, con la mano en su hombro como una santa de vitral, dijo la frase que me costaría los siguientes 3 años. Suave como una servilleta. Bueno, Verónica manejaba todas las cuentas de la abuela, ¿no? No estoy acusando a nadie. Nunca acusó a nadie. Ese fue el genio de la frase. Solo encendió la mecha y salió del cuarto. Una mentira así no corre. Se filtra. Para Halloween, mi tía Pilar ya le había repetido la insinuación a mis primas. Para Navidad, una mujer de la iglesia le dijo a mi madre que rezaba por los problemas de la familia. En enero, la Junta Estatal de Contaduría recibió un correo anónimo sobre mi ética profesional. Sin nombre, sin evidencia. Lo descartaron en 3 semanas. Pero la palabra investigación quedó suelta, y palabras así no mueren. Hibernan. Entiende lo que hice ese invierno, porque mi familia lo ha reescrito desde entonces. No me quedé quieta. Peleé como contadora. Le mandé a cada pariente una copia completa de los registros con una carta. Le pedí a nuestro abogado del patrimonio, Bill Garvey, que organizara una reunión donde cualquiera pudiera preguntarme lo que quisiera, con los documentos sobre la mesa. Mi padre lo rechazó por todos. Esta familia no es un tribunal, dijo, como si fuera yo quien nos arrastraba a juicio, cuando era yo quien suplicaba que me interrogaran. Aquí está la trampa que nadie te cuenta, la que quiero que sientas en el pecho. No puedes limpiar tu nombre si nadie te acusa formalmente. No había cargo que responder, ni juez que convencer, ni fecha de audiencia donde la verdad tuviera su turno de hablar. Solo había un susurro con mi nombre dentro, moviéndose de cocina en cocina como humo bajo una puerta. No se puede contrainterrogar a un susurro. Solo puedes quedarte ahí, sosteniendo tu carpeta de estados de cuenta, mientras tu familia decide, un platillo a la vez, que la hermana callada de las hojas de cálculo probablemente hizo algo con el dinero de la abuela. La abuela Elena murió hace 2 años en marzo, a los 89, dormida, en el edificio que yo me había asegurado de tener pagado hasta el último centavo. No tengo palabras para esa pérdida. Te doy el papeleo en su lugar, porque ahí fue a parar mi vindicación, ignorada. Su patrimonio pasó por sucesión legal. Bill Garvey preparó la contabilidad final, cada transacción bajo ese poder notarial, respaldada por factura o recibo. El tribunal la aprobó. Mi gestión cuadraba hasta el centavo. Los 9,400 faltantes también aparecían. Retiros no autorizados de la chequera personal de la residente, origen no determinado. Se enviaron copias a mi madre y mi tía Pilar.
Sé que las recibieron. Vi al esposo de Pilar sacar el sobre del buzón mientras yo esperaba en mi auto al otro lado de la calle. Nadie abrió nunca los anexos. Un juez me exoneró, y mi familia nunca pasó de la portada, porque los tribunales no conocen a Brooke como la conoce la familia. En el funeral, mi hermana organizó todo, las flores, el vídeo de fotos, los programas impresos con el rostro de la abuela suavizado en la portada. La gente decía que ella era el pegamento. Yo me senté en la tercera banca e hice lo único que aún me quedaba. Seguí pagando en silencio el seguro de la casa de mis padres, como lo había hecho desde el año de la cirugía de papá. $1,900 al año, cargo automático desde mi cuenta, protegiendo el techo que mis $52,000 habían salvado. Llámalo estrategia. Llámalo un hábito del corazón que aún no había roto. El tribunal me había liberado. Mi familia, no. Yo tampoco. ¿Quieres saber cómo destierra una familia a alguien sin decir nunca la palabra? Lo hacen un lugar en la mesa a la vez. El primer acción de gracias después de la mentira, mi madre me guió con calidez hacia la mesa plegable con los niños. Solo para que todo sea sencillo este año. Tenía 33 años, sentada entre una silla alta y un tazón de panecillos, mientras mi hermana presidía la mesa grande con un pavó que yo había comprado. El segundo año, mi madre llamó antes. Ven solo para el postre. Duré 40 minutos, y la única que me habló como a un ser humano fue mi sobrina Madison, de 13 años, con su tarea de matemáticas. El año pasado la invitación se encogió aún más. Un plato para recoger, como comida para llevar. Rechacé con más gracia de la que merecía. Y cada año, sin falta, los pedidos me seguían encontrando. El pavó con descuento, las sillas plegables, el molde de la abuela, porque el ave no sabía igual en ningún otro. Mi asiento en esa mesa se encogía cada año. Mi factura, nunca. Este año no hubo mesa de niños, ni turno de postre, ni 40 minutos. Solo la voz telefónica de mi madre diciéndome que mi hermana no quería drama, y un tono de línea muerta, y una cocina que de pronto se sentía muy silenciosa. Me quedé sentada un largo rato mirando la nada. Después mi teléfono se iluminó junto a mi café frío. Un mensaje de mamá. Pensé, antes de voltearlo, que tal vez era una disculpa. Uno pensaría que 36 años me habrían enseñado a no esperar eso. El mensaje decía que la llamara cuando tuviera un minuto. Así que lo hice, esa misma noche. Quería hablar de logística, las sillas plegables, el descuento del carnicero. Dejé que se le acabaran los mandados pequeños. Después hice la única pregunta que me quedaba. Mamá, dime algo simple. ¿Tú crees que yo tomé el dinero de la abuela? Escuché cambiar su respiración. Escuché el reloj de su cocina, el que hace tic-tac demasiado fuerte desde 1994, llenando la línea entre nosotras. 6 segundos. Los conté como se cuenta el espacio entre el rayo y el trueno, esperando saber qué tan lejos está realmente la tormenta. No dijo que no. ¿Entiende eso? Una madre que cree en la inocencia de su hija tiene a la mano una respuesta corta y simple, y la dejó guardada en el cajón. Lo que dijo, cuando pasaron los 6 segundos, fue suave, cansado y definitivo. Mantengamos las cosas en paz. Verónica. Ahí estaba otra vez, el lema familiar. Le di las buenas noches y colgué, y entendí, por primera vez, ahí sentada, mi madre no era una espectadora engañada. Era el árbitro. Y había decidido que el juego funcionaba mejor conmigo en el banquillo, hubiera cometido falta o no. Lo que temía no era la verdad. Temía el ruido que haría. Mi hermana me llamó 2 días después, lo cual me sorprendió hasta que entendí que la llamada era mantenimiento. Brooke tiene un tono telefónico como betún tibio. Dirige a nuestra familia como si fuera una marca. El chat grupal, la foto navideña a juego, las flores en la iglesia. Es brillante en eso. Solo quería ver cómo estabas, dijo. No es personal, Verónica. La familia solo necesita una fiesta tranquila. Le pregunté cómo no era personal, siendo yo la única vetada. Suspiró, un suspiro con ensayo dentro, y dijo la frase que debería tener grabada en algún lado, porque explica mi infancia entera mejor que cualquier terapeuta. Eres mejor con los números que con la gente. Verónica. Deja que yo maneje a la familia. Deja que yo maneje a la familia. Como si la familia fuera un cliente difícil. Como si nuestros padres, nuestros primos,
la memoria de nuestra abuela muerta fueran cuentas en su cartera de negocios. Y yo era un error de facturación que ella estaba puliendo. Y aquí está la parte extraña, la que no esperaba. Debajo de todo ese betún, sonaba agotada. Cansada hasta los huesos, como suena alguien que ha cargado algo pesado tanto tiempo que ya dejó de mencionarlo. Lo anoté como se anota un número raro al margen. Sin explicación todavía. Solo una bandera. Nos despedimos con cortesía. Ella creyó que el asunto quedaba resuelto. Pero sentada ahí con el teléfono muerto en la mano, finalmente vi a mi hermana con claridad, por primera vez en 3 años. Esto no era crueldad de su parte. Era su trabajo. Y yo era una partida contable. Antes de contarte que apareció en mi porche esa misma semana, déjame preguntarte algo. Si tu familia alguna vez creyó una buena historia por encima de un estado de cuenta claro, cuéntamelo en los comentarios, porque durante 3 años creí que era la única. Leo todos los comentarios. Y si eres nuevo aquí, suscríbete, porque vas a querer saber qué había dentro de esta caja. Ese jueves, un repartidor dejó una caja en mi porche dirigida a mí, con remitente, Los Robles, Departamento de Registros. Me quedé de pie sobre ella con las tijeras en la mano y no pude hacer el corte. Resulta que Los Robles había sido vendida ese verano a una de esas cadenas de residencias que compran instalaciones familiares y repintan el vestíbulo. Cuando un lugar así cambia de dueño, los archivos antiguos tienen que ir a alguna parte. Y por política, van al último responsable registrado del residente. Esa era yo. Poder notarial, contacto de emergencia, quien firmaba los formularios de admisión y los planes de cuidado. Y al final, los otros formularios, los que nadie enmarca. Dentro de esa caja estaba cada papel que Los Robles había generado sobre la abuela Elena. 4 años de una vida reducidos a carpetas. No estaba lista para sangrar otra vez esa semana. Era temporada de declaraciones, tenía clientes hasta el techo, y me acababan de desinvitar de mi propia familia. Así que la caja se quedó en la barra 5 días, paciente, como un testigo esperando ser llamado. Pasaba junto a ella de noche y sentía que me observaba. En algún nivel, ya lo sabía. Cajas así no llegan con las manos vacías. Mientras la caja esperaba, mi familia se puso ocupada en línea. Ese lunes, entre una declaración trimestral y una nómina, abrí el teléfono y vi la notificación apilada como una pequeña lápida. Fuiste eliminada del grupo familiar. Sin mensaje, sin despedida. El grupo tiene una sola administradora. Vende remodelaciones de cocina medio tiempo. Esa tarde, mi tía Pilar publicó públicamente en Facebook un gráfico devocional de hojas de otoño, tan agradecida por una familia en paz este año. 41 me gusta antes de la cena. Reconocí al menos 2 nombres como clientes míos. Kyle, el esposo de mi hermana, le puso un emoji de risa a un mensaje inocente que le mandé a Madison. Las manadas se descuidan. Quiero ser precisa sobre lo que se sintió, porque precisión es lo único que tengo. No se sintió como un corazón roto. Un corazón roto es caliente. Esto era frío y administrativo, como ser dada de baja, como ver tu propio nombre archivarse. Esa noche, de pie en mi barra, la caja de Los Robles seguía ahí, café con leche y paciente. Dejé el té, saqué las tijeras del cajón y corté la cinta de un solo tirón largo. Después me senté despacio. La mayor parte de la caja era ordinaria y sagrada al mismo tiempo. Planes de cuidado, menús marcados con lápiz, una foto de un asado del 4 de julio, ella con lentes de sol como estrella de cine. Fui pasando carpeta por carpeta, y cerca del fondo encontré las copias de los 2 cheques más grandes, los que se habían llevado el bocado mayor de los 9,400. Los había mirado fijamente durante 2 años. La letra se inclinaba a la izquierda. La mano de la abuela, para entonces, temblaba hacia la derecha en trazos dentados. Estas firmas eran suaves como las de una vendedora. Sabía lo que estaba viendo. Saber no es probar. Después, en una carpeta llamada Servicios al Residente, encontré una sola página que me cortó la respiración. Un informe de incidente fechado en junio del año en que el dinero salió. Una empleada de recepción había anotado, en pulcra letra azul, que la nieta de la residente, Brooke Utechkins, había sacado la chequera de la residente de la caja fuerte de valores y la había devuelto en su siguiente visita. Había una línea de firma para el familiar. Conozco la firma de mi hermana como se conoce una cicatriz.
La fecha de ese informe caía 11 días antes de la fecha del primer cheque grande. El segundo cheque siguió 5 semanas después. Estados de cuenta bancarios, imágenes de cheques, un registro firmado con un nombre. Por primera vez en 3 años, la cadena no tenía ningún eslabón faltante. Me quedé sentada en mi mesa de cocina un largo rato, no triunfante, solo quieta, haciendo la aritmética más triste de mi vida. Y debajo de todo, en el fondo mismo de la caja, estaba la receta de la abuela para el adobo del pavó, la tinta pálida como un moretón. Sal, azúcar morena, cáscara de naranja. Su letra no se inclinaba a la izquierda. Seguía sentada con ese informe de incidente a la mañana siguiente cuando mi madre me escribió. Te voy a dar el mensaje exactamente como llegó, con puntuación y todo, porque lo he leído tantas veces que me lo sé de memoria. Deja el molde de la abuela en la puerta trasera el miércoles por la mañana. Brooke organiza este año. No entres. Solo va a incomodar a todos. Mantengamos las cosas en paz. Léelo otra vez, despacio. No, ¿cómo estás? No, esto también es difícil para nosotros. Mi familia me había vetado de la puerta principal y ahora programaba una recolección en la puerta trasera, como si yo fuera un servicio de paquetería. No me querían en la mesa. Querían mi molde sobre ella, el que la abuela me entregó frente a todos cuando sus muñecas ya no daban más. Y lo querían dejado en un escalón, sin nadie presente, para que nadie sufriera la vista de mí sosteniéndolo. Fui hasta la alacena y saqué el molde con ambas manos, como se levanta a un niño dormido. El hierro fundido no sabe de chismes. Pesa lo que pesa. Miré la caja de registro sobre mi mesa, el informe de incidente encima, como un veredicto que nadie se había molestado en leer. Y algo en mí terminó un cálculo que llevaba corriendo 3 años. Puse el molde en la mesa, junto a la caja, la evidencia y la herencia. Por primera vez en mucho tiempo, las cuentas de mi casa quedaron claras. El molde se queda, dije en voz alta, a nadie. Y también todo lo que hay en esa caja. A la mañana siguiente llamé a un número guardado desde hacía 1 año y nunca marcado. Sandra Bosch, abogada, a 2 condados de distancia, lo bastante lejos para que nadie conociera a mi tía. Llevé todo. Leyó 40 minutos sin hablar, y después se quitó los lentes y me dio el resumen que ya sabía y necesitaba oír en voz alta. El pagaré seguía vivo y era exigible. Saldo, 46,800. 13 pagos de 400 contra 52,000. Una carta de exigencia no era agresión, era el mecanismo que mi propio padre había firmado en mi mesa de cocina. En cuanto a mi hermana, acusar a alguien de robar a una anciana dependiente había dañado, de forma medible, a una profesional con licencia. Un cese y desista era más que oportuno, y el patrimonio tenía un reclamo limpio sobre los 9,400. Después Sandra me preguntó si entendía quiénes eran realmente las beneficiarias del patrimonio. Lo sabía, pero lo dijo de todas formas, porque a los abogados les gusta el sonido de la ironía. Tu madre y tu tía, Verónica. Cada dólar que tu hermana tomó, lo tomó de las 2 mujeres que la están defendiendo. Me reí una vez, como te ríes de un chiste que te cuesta algo. Sandra redactó 4 cartas esa semana, densas, corteses, completamente sin adjetivos. Las leí en su mesa de conferencias, con las manos firmes, y le pedí que me dejara llevármelas a casa sin firmar. Falta 1 semana para Acción de Gracias, le dije. Denme unos días. Siguen siendo mi familia. Me miró como los profesionales miran a un cliente que sangra. Pero puso las cartas en una carpeta, y manejé a casa con ellas en el asiento del copiloto. Porque aquí está la verdad que te admito a ti antes que a cualquiera de ellos. No quería ganar por correo. Quería que mi familia leyera 3 páginas y me abrazara en una entrada de auto. Así que hice un último intento, fuera del expediente. Armé una carpeta con la contabilidad sellada por el tribunal, las imágenes de los cheques, el informe de incidente. Manejé hasta la casa de mis padres. Mi padre me habló a través de la puerta mosquitera, como si yo vendiera algo. Le dije que no venía a pelear, que pedía 10 minutos y una mesa de cocina. Miró la carpeta como algunos hombres miran una tormenta acercándose. No vas a meter abogados en esta familia, dijo. Tu hermana lloró toda 1 semana por tu culpa. Me quedé en los escalones que mi propio dinero había salvado del embargo, dejé la carpeta sobre el tapete,
y le dije que seguiría siendo verdad la leyera o no. Al día siguiente, la carpeta estaba en mi buzón, atada con una liga, cada página exactamente donde la había dejado. Pegada a la portada había una nota amarilla con la letra de mi madre. Una sola línea, y un punto. Mantengamos las cosas en paz. Me quedé de pie junto a mi buzón, en el frío, sosteniendo pruebas que nadie tocaría, y finalmente entendí que no existe lista de lectura para la gente que prefiere la historia. Esa misma semana, la mentira me pasó su propia factura. Los Herrera, clientes míos desde hacía 6 años, entraron juntos, lo cual nunca es buena señal, y se sentaron con las rodillas apuntando a la puerta. Iban a mover su cuenta a otro despacho. Ninguna queja sobre el trabajo, aclararon rápido. La esposa dijo, con amabilidad, horriblemente. Escuchamos cosas en la iglesia. Seguro no es nada, pero a nuestra edad no podemos tener signos de interrogación. 3 años del susurro de otra persona, y ahora me facturaba directamente, bajo mi propio nombre en el vidrio. Les agradecí 6 años y los acompañé a la puerta, sin defenderme, porque defenderme habría confirmado que había un juicio. Esa misma noche, mi hermana publicó su collage de acción de gracias, agradecida por una mesa libre de drama este año. 200 reacciones y subiendo. Y en los comentarios, una mujer de la iglesia escribió la frase que finalmente tomó la decisión por mí. Toda familia tiene una. Bendiciones por proteger la paz. Me quedé con el pulgar sobre la pantalla y sentí cómo se asentaba la palabra. No comenté. Nunca he peleado con mi hermana en su propio terreno, porque no se le puede ganar la narrativa a una narradora. Pero conozco un terreno donde ella nunca ha jugado. Tiene correo certificado y el sello de un juez. Y la luz ahí es fluorescente, y muy, muy honesta. La gota final costó $1,900. El sábado por la noche, con la carpeta de vuelta todavía junto a mi puerta, mi madre me dejó un mensaje de voz. No preguntó cómo estaba. No mencionó la carpeta rechazada. Me recordó dejar el molde en la puerta trasera el miércoles antes de las 10. Y después, en el mismo aliento, con esa voz brillante de mandados. Ah, y cariño, llegó la factura del seguro de la casa. 1,900 te vas a encargar, como cada año, ¿verdad? Bueno. Te quiero. Clic. Me quedé en mi cocina, y de verdad sonreí, lo cual me asustó un poco. Vetada de la mesa y facturada por la casa en los mismos 7 días. Sin querer, por fin lo habían escrito todo en un solo lugar. No te queremos a ti. Queremos lo que cargas. El molde fuera de tus manos, la prima fuera de tu cuenta, el silencio fuera de tu boca. Así que respondí con honestidad. Me serví un té que nunca me tomé. Me senté entre el molde de la abuela y los registros de la abuela, y abrí la carpeta de Sandra Bosch, y leí las 4 cartas una vez más, de principio a fin, como una profesional. Después saqué mi buena pluma, la que usan mis clientes para firmar, y firmé cada carta, una por una, y mis manos no temblaron ni un poco. El lunes por la mañana manejé a la oficina postal. Déjame decirte exactamente qué había en esos sobres, porque la precisión es todo mi asunto. Las cartas 1 y 2 fueron para mi padre y mi madre. Notificación formal de incumplimiento sobre el pagaré. Saldo pendiente, 46,800. Oferta para reanudar los 400 mensuales, sin demanda, intereses condonados y firmaban un calendario en 30 días. Adjunta, la contabilidad del tribunal que me exoneraba. Y un aviso, dejaría de pagar su seguro de casa. La carta 3 fue para mi hermana. Cese y desista por las acusaciones que dañaron a una profesional con licencia. Adjuntos, los cheques y el informe de incidente con su firma, 11 días antes del primer cheque grande. 2 exigencias, una corrección escrita a cada familiar antes del 1 de diciembre, y el reembolso de los 9,400 al patrimonio, que por ley termina siendo, al final, nuestra madre y nuestra tía. La carta 4 fue para la tía Pilar, la contabilidad completa que nunca abrió, y una solicitud cortés de dejar de repetir señalamientos que un juez ya había retirado. No había ni una línea de sentimiento en ninguna de ellas. Nada de infancia, nada de Navidad, nada de ¿cómo pudiste? Los sentimientos habían gobernado esta familia durante 3 años, y los sentimientos habían perdido. Le tocaba el turno al papel. Pedí solo lo que tenía firma, y no envié ni una línea más. De pie en esa fila del correo, un lunes por la mañana, estuve a punto de irme 2 veces.
Y si crees que 4 cartas fue demasiado lejos, o si crees que 36 años no fue ni de cerca suficiente, dímelo en los comentarios, porque sigo leyendo todos. Y suscríbete ahora, porque las siguientes 12 horas deshicieron 3 años de silencio, y vas a querer escucharlo de mí. La oficina postal de Maple Falls huele a ligas de hule y cera de piso. Y el lunes antes de Acción de Gracias estaba llena de gente enviando paquetes navideños, cajas envueltas en papel café, un niño llorando cerca del mostrador de fotos. Me paré en esa fila como una mujer cargando 4 pequeñas bombas disfrazadas de papeleo. 2 veces dejé pasar a alguien delante de mí. 2 veces miré hacia la puerta, porque yo sabía algo que la fila no sabía. Hay 2 tipos de correo en este país. El correo normal es un mensaje. El correo certificado es un registro. En el momento en que esos sobres cruzaran el mostrador, la mentira de mi familia y la deuda de mi familia dejarían de ser asuntos familiares y se convertirían en asuntos documentados. Rastreados, con fecha, firmados de recibido, reales de la única manera que mi familia jamás había permitido que algo fuera real. Dora, en el mostrador 3, ha hecho los envíos de mi despacho durante 9 años. Despegó las etiquetas certificadas, selló cada sobre con ese golpe mecánico y suave, 4 golpes como clavos entrando con delicadeza, y deslizó 4 recibos verdes sobre el mostrador. ¿Algo más, cariño? No, gracias. Eso era todo. Y lo era. No se puede desdecir la verdad una vez que tiene número de rastreo. Salí al sol frío y manejé al trabajo. Después vinieron 2 días de silencio, como una respiración contenida. Miércoles, 11:40 de la mañana. Mi teléfono vibró. Entregado. 4 de 4. Lo miré como se mira una ola que se ve venir desde lejos. Tenía un cliente en la silla, así que lo puse boca abajo y seguí trabajando. A las 12:15 se iluminó con la foto de mi madre. Dejé que sonara. Para la 1, había 9 llamadas perdidas. Para las 3:22, y los mensajes se apilaban como granizo. Mi tía Pilar, todo en mayúsculas. ¿Cómo te atreves? Es tu madre. Kyle, el esposo de mi hermana. Esto es bajo, hasta para ti, Verónica. Frase interesante, viniendo de un hombre cuyos 11 meses sin empleo ahora podía documentar casi al día. Mi padre llamó 4 veces seguidas y no dejó mensaje ninguna vez. Para las 6, el contador decía 41. Me senté en mi oficina silenciosa, mirando el teléfono vibrar en círculos lentos, y sentí, voy a ser honesta, calma. Una calma limpia, fregada. Y entonces, a las 6:40, enterrado en esa avalancha, llegó un mensaje distinto a todos los demás. Madison, mi sobrina de 15 años, todo en minúsculas. Tía Verónica, ¿es cierto lo de los cheques? Vi la carta en la barra. No le respondí. Todavía no. Jess volvió a las 8 con comida para llevar y se sentó conmigo en mi mesa, porque eso hace una amiga de verdad. Aparecer y no actuar nada. Para las 9, el contador se detuvo en 68 llamadas perdidas. Mi familia no me había llamado 68 veces en los 3 años anteriores combinados. Comimos, y puse los mensajes de voz en altavoz, espaciados, como catando algo amargo. Mi padre, a todo volumen. Abogados, Verónica. Tus propios padres. Me llamas hoy. Mi madre, después, llorando con ese cuidado suyo. Cariño, por favor. Podemos hablarlo después de la fiesta. Mantengamos las cosas en paz. El lema familiar, pulido como piedra de río, hasta el final. Y fue Jess quien notó lo que yo noté y lo dijo en voz alta, con la boca llena de fideos. No te está preguntando si es cierto. Nadie te ha preguntado si es cierto. Nadie lo había hecho. Ni una vez en 3 años. El último mensaje de la noche llegó a las 9:40, y era Brooke. Me enderecé, porque la voz de mi hermana, la voz de Betún, la voz de Marca, tenía una grieta justo en el medio. Sin guión. Corta. Verónica. Llámame antes de que vean el resto. Por favor. Antes de que vean el resto. No, no es cierto. No, ¿cómo pudiste? Su primer instinto, con las paredes cayendo, fue inventario. ¿Qué más tiene? Dejé el teléfono y miré a Jess, y ninguna dijo nada. A las 11:52, unos faros cruzaron lentamente mis cortinas y se detuvieron. Puertas de auto, y después mi timbre,
que casi nunca suena después de oscurecer, sonó 2 veces. Salí y me quedé de pie en mi propio porche, en mi suéter, con los brazos cruzados contra el frío. Los 3 bajo la luz amarilla. Mi padre con su buen abrigo. Mi madre con un pañuelo ya hecho bola. Mi hermana medio paso detrás, como una jefa de campaña en una mala rueda de prensa. Kyle se quedó en el auto, silueta detrás del vidrio, mirando sin escuchar, mi familia entera en una sola imagen. Jess pasó junto a ellos hacia su auto con un gesto de cabeza. Nadie se lo devolvió. Mi padre empezó a todo volumen, porque el volumen siempre ha sido su posición de apertura. Familia, sangre, te criamos. ¿Abogados en las fiestas? ¿Qué clase de persona? Dejé que cayera a mi alrededor como el clima. Estás en mi porche a medianoche, papá, dije, nivelada. Yo llevo 3 años afuera de la puerta. Todos hemos estado en el frío. Eso le quitó algo. La furia necesita compañero de gritos, y yo no estaba audicionando. Miró a mi madre, después el tapete donde había dejado la carpeta que no quiso leer. Cuando volvió a hablar, su voz tenía negociación adentro, que en mi padre es el sonido del miedo. Rompe esas cartas y ven el jueves, y vamos a olvidar que todo esto pasó. Ahí estaba, no una disculpa, una oferta. No vinieron a medianoche a decir perdón. Vinieron a negociar. Y mi madre dio un paso adelante, extendiendo las manos, para poner el precio real sobre la mesa. Pero antes de que mi madre pudiera hablar, Brooke entró en la luz. Y por primera vez en 3 años, vi a mi hermana real, no a la marca. El foco del porche es cruel. Se veía cansada como se ve cansado el yeso, grietas finas bajo la pintura. ¿Crees que yo quería el dinero de la abuela? Dijo en voz baja, sin betún en ningún lado. Kyle estuvo sin trabajo 11 meses. Estábamos a 2 pagos de perder la casa, y nadie lo supo, porque nadie iba a saberlo jamás. ¿Quieres saber en qué lo usé? Comida. La hipoteca. Los brackets de Madison. Glamoroso, ¿no? Se ajustó el abrigo, y lo siguiente salió como un credo recitado toda la vida. Yo mantengo a esta familia pareciendo una familia. Las tarjetas, las mesas, las fotos, la iglesia, todo eso soy yo, y nadie me paga por ello. Tú escribiste cheques. Yo escribí la historia. Y la historia necesitaba que el dinero no fuera a ningún lado. Necesitaba silencio. Tú ya eras de quien sospechaban. Simplemente cayó sobre ti. No tienes idea de lo que cuesta la historia. Me quedé ahí, en el frío, y por un momento honesto entendí a mi hermana por completo. La misma casa que me enseñó a comprar mi lugar con cheques le había enseñado a ella a comprar el suyo con apariencias. Ella robó en silencio por la misma razón que yo pagué en silencio. En nuestra familia, necesitar algo en voz alta era el único pecado imperdonable. Entender no es absolver. Ella dejó que mi nombre ardiera 3 años para mantener tibia su historia. Pero por fin supe frente a que estaba parada, no un monstruo. Una contadora de otro libro. Mi madre me tomó las manos entonces, heladas, y las dejé sostenerlas mientras decía lo que nunca había dicho en voz alta, con voz uniforme, como entregaría un hallazgo de auditoría a un cliente al que no le va a gustar. Hagamos los números, ya que nadie más lo hará. 52,000 hace 4 años, para que se quedaran con la casa. Firmado, notariado. Volvieron 13 pagos, 5,200. Los cheques se detuvieron el mismo invierno en que mi nombre empezó a hundirse. Y aún así seguí pagando su seguro, 1,900 al año, 4 años seguidos, mientras yo me sentaba en la mesa de los niños, después en ningún lado. 9,400 salieron de la cuenta de la abuela. Yo lo encontré, yo lo reporté, yo pedí una auditoría independiente. Y esta familia me miró como si hubiera pisado la alfombra con lodo. Un juez selló cada transacción, y ninguno de ustedes pasó de la portada. Miré a Brooke. Me dijiste una vez que soy mejor con los números que con la gente. Tenías razón. Esos son los números. Hay una partida más sin signo de dólar. Mi nombre, en un pueblo donde mis clientes comparten banca con la tía Pilar. Esa no está en las cartas, porque nadie puede devolverla. Nadie habló. Mi padre miraba las tablas del porche. En algún lugar detrás de mí, el reloj de cocina hacía tic-tac como otro reloj había hecho tic-tac durante 6 segundos, 3 semanas atrás.
Mi madre me apretó las manos, y la vi recomponerse, y supe, como se conoce una tormenta por el olor, que lo que dijera después era la razón real por la que habían venido. Cariño, dijo, puedes tenerlo todo de vuelta. Ven el jueves, dijo mi madre, calentando mis manos con las suyas frías, con la voz de las fiebres y las rodillas raspadas, atravesándome como calor a través de mantequilla. Tu silla sigue ahí. Nadie la ha tocado. Brooke le dirá a todos que fue un malentendido, un error del banco. Todo resuelto, culpa de nadie. La gente olvida. Para Navidad va a ser como si nada hubiera pasado. Solo tienes que romper las cartas. La familia no necesita papel. Quiero ser honesta. Quería decir que sí. Lo quería tanto que me dolían los dientes. 36 años de querer eso se pusieron de pie dentro de mí de golpe. La silla, la mesa, el vapor de la cocina, las manos de mi madre exactamente así. Me vi a los 7 años cargando platos que nadie me pedía, brillando cada vez que alguien decía, ¿qué haríamos sin Verónica? Ahí estaba todo, envuelto para regalo, a una firma de distancia. Y entonces las palabras hicieron lo que hacen cuando una contadora finalmente las sostiene quietas. Un error del banco. Mi nombre volvería limpio, lavado con una mentira más, inventada en mi porche a medianoche, con algún banco inocente cargando la culpa. Otra vez la paz comprada con el nombre de alguien. La silla había sido mía mientras pagara el pagaré y la prima, y ni un día más. No me estaban devolviendo mi lugar. Me lo estaban vendiendo. Sobre el hombro de mi madre, a través de mi ventana, podía ver la mesa de la cocina, el molde de la abuela sobre ella, negro y paciente. Mi teléfono al lado, y en la pantalla, todavía abierto, la pregunta de una chica de 15 años que nadie ahí afuera había respondido. ¿Es cierto? Retiré las manos con suavidad. No, dije, y la palabra salió quieta y completa, como un sello cayendo. El rostro de mi madre empezó a desmoronarse, y levanté la mano, no con fuerza, solo firme, porque no había terminado. Y por una vez en mi vida, iba a terminar. Esto es lo que va a pasar, y lo digo una sola vez, despacio. No voy a romper las cartas. La deuda es real, así que se queda. Pero escucha el resto, papá, 400 al mes, tal como prometió tu propia firma, a través de la oficina de la señora Bosch, empezando en diciembre. Sin demanda. No voy a quedarme con la casa. Lo miré hasta que me miró. No soy como tú. Yo no le quito el techo a la familia. Solo dejé de donar el mío. Después, a mi madre. El seguro ahora es tuyo. Siempre debió serlo. Y a Brooke, que levantó la barbilla con su cara de campaña puesta. Tu carta sale antes del 1 de diciembre, a cada persona que recibió la otra versión. La verdadera, no un error del banco. En tu letra, Osandra Bosch lo lleva a un registro público en vez de a una tarjeta de Navidad. Siempre fue tu decisión. Mi madre lloraba ahora, las lágrimas cuidadosas por fin desordenadas. Y dijo lo que dicen las madres cuando el precio finalmente cae de su lado de la mesa. ¿Por qué nos haces esto en acción de gracias? ¿Por qué no puedes solo? No terminó, porque ambas oímos venir las siguientes palabras, y ninguna soportaba escucharlas 2 veces. Mantengamos las cosas en paz. La paz, dije, fue lo más caro que esta familia compró jamás. Y yo guardé los recibos. El porche se quedó muy quieto. En algún lugar de la calle, un perro ladró 2 veces y se rindió. Pueden quedarse con la paz, les dije, a los 3, uno por uno, terminando en mi madre, diciéndolo como se pone algo pesado y preciado y terminado en su lugar. Pueden quedarse con el silencio, la historia, la mesa sin drama. Llévense todo eso. Yo me quedo con mi nombre. Y mi madre, quiero que quede en el registro, porque es el precio exacto de todo. Mi madre enderezó la espalda, se secó los ojos con el pañuelo hecho bola, y se volvió alguien educado. Bueno, dijo. Bueno. Y tomó el brazo de mi padre, y eligió a él, y a la historia, y al auto. Y me quedé en mi porche y la dejé. Las puertas del auto se cerraron, suaves como comas. El motor arrancó y Brooke no se movió. Se quedó en mi último escalón, mirando la calle como si le debiera dinero. 2 hermanas, una luz de porche, y más de 30 años de factura sin pagar en el frío entre nosotras. Podrías haberlo pagado en silencio, dijo finalmente, casi curiosa. Habrías vuelto a la mesa para Pascua. Lo sé, dije.
Por eso tenía que ser certificado. Me miró entonces, de verdad. Vi a la profesional en ella hacer el cálculo, el único tipo de matemática en la que de verdad es buena, audiencia y costo. Le asentó los hombros medio centímetro. Asintió, el pequeño gesto que se dan dos contadoras sobre una cuenta cerrada. Bajó los escalones, y al final se detuvo, de espaldas a mí, el aliento visible en los faros. La carta sale el lunes, dijo. Eso fue todo. No lo siento. Mi hermana nunca se ha disculpado, y habría desconfiado si hubiera empezado en mi porche. Pero un compromiso con fecha, de Brooke, era una firma. Se subió al auto, y mi familia manejó a rescatar su fiesta apacible, y me quedé ahí hasta que las luces traseras giraron en la esquina. Después entré, cerré la puerta y le puse el seguro. 12:47 decía el reloj de la cocina. No estaba ni un poco cansada. Esto es lo que hice en la primera hora de mi nueva vida. Bajé el molde de la abuela y lo puse en la estufa, donde siempre perteneció. Saqué la tarjeta de receta del fondo de la caja. Sal, azúcar morena, cáscara de naranja, su letra pálida pero honestamente inclinada a la derecha. Preparé el adobo a la 1 de la mañana, en mi cocina silenciosa, en el molde que habían programado para recoger en la puerta trasera. El vapor se levantó. La casa olía a cada buen noviembre de mi infancia. Después tomé el teléfono y respondí el único mensaje que había merecido respuesta desde el principio. Es cierto, cielo. Y siempre eres bienvenida en mi mesa. Siempre. Me respondió en 4 segundos, como solo pueden los adolescentes. Un corazón. Y ahí lo supe. Durante 36 años había creído, bajo las hojas de cálculo, que los pagos constantes eran amor constante, que si mantenía cada cuenta al día, algún día el estado de cuenta volvería marcado pagado en su totalidad. Brooke creía lo mismo sobre sus historias. 2 contadoras asustadas, una casa, libros distintos. Bueno, tenía razón sobre mí, al final. Soy mejor con los números que con la gente. Los números dijeron la verdad todo el tiempo. Los números nunca mintieron sobre mí. Mañana habría un pavó y una mesa, mía, y quien se sentara ahí, se sentaría gratis. Acción de Gracias amaneció clara y fría. Asé un ave de 6 kilos en el molde de la abuela, para una mesa de 5, Jess y su esposo, la señora Ávila de al lado, yo, y una silla vacía que dejé a propósito, porque nunca se sabe. A las 2 sonó el timbre. Ahí, en mi porche, mejillas rojas, una bolsa de supermercado sostenida como contrabando, estaba Madison. Mamá cree que estoy en casa de Ana, dijo. Traje panecillos. La silla vacía tuvo dueña desde las 2. Comió 2 platos, y lavó el molde después, sin que nadie se lo pidiera, parada en mi fregadero, en calcetines. El lunes siguiente, la carta de Brooke salió exactamente como había prometido. 2 líneas frías, sin disculpa. Las dudas sobre las cuentas de la abuela no fueron obra de Verónica. Yo fui responsable de los retiros, y estoy reembolsando al patrimonio. Firmado. Brooke. Como corrección, era suficiente, certificada, en su propia letra. La primera semana de diciembre llegó el primer cheque en 3 años. $400, línea de concepto en blanco. Mi padre solía escribir casa en todos. Elegí leer el blanco como un comienzo. A mediados de diciembre, los Herrera volvieron, apenados, con su caja de recibos como ofrenda de paz. El viento no se disculpa, solo cambia de dirección. La tía Pilar no me ha dicho nada, pero dejó de decir cosas sobre mí, lo cual, viniendo de ella, es prácticamente un poema. Mi madre mandó una tarjeta de Navidad. Mamá y papá, impreso, firmado. Nada debajo que ninguna esté lista para decir. La puse en la repisa de todas formas. Sigue siendo mi madre. La verdad sigue siendo la verdad. Esas 2 cosas viven ahora en casas distintas, y por fin, a los 36, dejé de intentar que compartieran renta. Algunos domingos el teléfono no suena para nada, y no te lo voy a adornar. El silencio cuesta algo. Pagué mi nombre con la voz de mi madre. Pero esto es lo que noto más. Nadie en mi mesa este año pagaba por estar ahí. Nadie actuaba. Madison me manda sus calificaciones y quiere aprender cómo funciona el despacho, porque alguien en esta familia debería saber a dónde va realmente el dinero. El molde vive en mi casa. La deuda se paga según el calendario. Y mi nombre aburrido,
silencioso, notariado, es mío. Libre y sin cofirmantes. Esto me enseñaron 3 años y 4 sobre certificados. La paz que hay que comprar no es paz. Es una deuda, generando intereses a nombre de otro. Y las cuentas de mi familia solo cuadraron la noche en que me paré en mi propio porche, en el frío, y les dije, con calma, a la gente que más quiero, pueden quedarse con la paz. Yo me quedo con mi nombre. 4 recibos verdes, 68 llamadas perdidas, un pavó en adobo en el molde de la abuela a la 1 de la mañana. Ese fue el precio de mi nombre, y valió cada centavo. Si alguna vez pagaste por un lugar en el que nunca te dejaron sentarte de verdad, cuéntame tu historia en los comentarios. Leo todas. Y suscríbete a Historias de Calma, porque la próxima semana, otra mujer callada deja de pagar.